En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Un gusto saludarlos, mis estimados hermanos, amigos y aquellos que sintonizan este canal de la Iglesia Emmanuel. Continuamos estudiando los libros proféticos, principalmente los profetas menores, y estamos revisando el libro de Miqueas. Hoy revisaremos el capítulo 3. Para ello lo dividimos en dos partes. La primera del verso 1 al 8, que habla acerca de la crueldad de los príncipes y la falsedad de los profetas. Y el verso del 9 al 12 habla sobre la falsa seguridad que tenían los israelitas o los judíos. La porción de la palabra del verso 1 al 8 dice de esta manera: acusación contra los dirigentes de Israel. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desoláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. La explicación de esta porción sobre la crueldad de los príncipes y la falsedad de los profetas dice de esta manera: los hombres no pueden esperar que les vaya bien sin hacer el mal, pero encontrarán que se les hace lo que ellos hicieron a otros. Cuán raro es que las verdades íntegras lleguen a los oídos de los que están en puestos elevados o en autoridad. Los que engañan al prójimo están preparando confusión para sus propios rostros. El profeta tenía un amor ardiente por Dios y por las almas de los hombres, profundo interés por su gloria y su salvación, y celo contra el pecado. Las dificultades que halló no lo alejaron de su trabajo. Tenía poder no de sí mismo,
pero estaba lleno de poder por el Espíritu del Señor. Los que actúan honestamente pueden actuar directamente. Los que vienen a oír la palabra de Dios deben estar dispuestos a que les hablen de sus faltas. Deben tomarlo amablemente y estar agradecidos. Los versos del 9 al 12 dice: Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre vosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montes de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Esto quiere decir sobre la falsedad o la falsa seguridad de los israelitas. Los muros de Sión no deben agradecimientos a los que lo edificaron con sangre e iniquidad. El pecado de los hombres no obra la justicia de Dios. Aun cuando los hombres hacen lo que en sí es bueno, pero lo hacen por sucio lucro, se vuelve abominación para Dios y para el hombre. La fe reposa en el Señor como fundamento del alma. La presunción solo se apoya en el Señor como muleta y lo usa para que le sirva una vez. Sin tener el Señor entre ellos, no impide que los hombres hagan el mal. Nunca pueden asegurarles que no sufrirán el mal por así hacerlo. Véase la condición del malvado Jacob. En consecuencia, Sión será arado como un campo por amor a ti. Esto se cumplió exactamente en la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos, y es así hasta la fecha. Si los lugares sagrados son contaminados por el pecado, serán desolados y arruinados por los juicios de Dios. Este capítulo pues nos enseña que los altos dirigentes del pueblo de Israel en aquel entonces abusaban de su poder y de su autoridad y sometían a la gente, los explotaba, los engañaban y escuchaban a profetas falsos que les decía cosas que Dios nunca dijo. Pero cuando llegó el profeta Miqueas, con autoridad les decía: están equivocados, están mal. Así no es lo que Dios quiere para ustedes. Por lo tanto, aquellos falsos profetas que tenían los israelitas y los judíos de aquel entonces, ¿sí?, siempre profetizaban a favor de ellos, pero no lo hacían en forma gratuita y espontánea, sino que tenían que pagarles para que lo hicieran.
y hablaban en el nombre de Dios, sin que Dios les dijera nada, sin que tuvieran comunión con Dios, ni oraban a Dios. Mencionaban el nombre de Dios, usaban el nombre de Dios para sacar provecho para sí mismo y explotar a los judíos. De igual manera pasa en la actualidad. Los judíos, los altos jerarcas judíos de la actualidad, hacen cosa igual. Explotan a los que no tienen y abusan de los que no pueden defenderse. Y los exprimen, los explotan, le quitan sus cosas, le quitan sus ganancias, le quitan su dinero. Eso hacen los grandes jerarcas que están actualmente gobernando Israel. Y escuchan todo tipo de orientación, todo tipo de leyes globales que están en la actualidad. ¿Sabe usted que Israel es el lugar en donde hay más libertad para la gente transgénero? Los que se han desvirtuado de la realidad, en donde hay más libertad para los homosexuales y lesbianas, y actos contra la naturaleza. Y asimismo, mucha prostitución hay en Israel. Todo esto hacen para sacar dinero, vendiendo a las mujeres y a las personas que llegan ahí de otros lugares, que no son judíos, y los usan para enriquecerse. Tengamos pues cuidado, porque estamos en los últimos tiempos, en donde se levantan falsos profetas y falsos cristos, falsos cristianos, falsas gentes que utilizan la palabra de Dios para sacar provecho, para hacer negocios. Entonces tengamos mucho cuidado con los judíos actuales. No son fiables ni son confiables. Como son bendecidos por Dios, aprovechan esto para explotar a la gente. Tengamos cuidado, pues, mis hermanos, no caigamos en estas cosas también nosotros, como cristianos no judíos, o como hijos de Dios, pero sin sangre judía, porque somos el Israel espiritual, los que hemos creído en Dios a través de la salvación de Jesucristo. No caigamos en estos juegos que hay actualmente de los falsos profetas, de los falsos cristianos, de los falsos dirigentes que hay en nuestra sociedad actualmente, promulgando leyes que destruyen la naturaleza, promulgando leyes contra la voluntad de Dios, contra los mandamientos de Dios. No aceptemos ni caigamos en sus trampas. Mantengámonos firmes, mantengámonos siempre en la buena doctrina, en la sana doctrina de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga este día. Espero que esta palabra y esta enseñanza nos ayuden a reflexionar sobre la verdad de la palabra de Dios
y lo que está ocurriendo hoy en la sociedad judía. Que Dios bendiga sus vidas.